Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 5. Y vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, y hablaron diciendo, He aquí nosotros somos tus huesos y tu carne. Y aun ayer y antes, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, tú sacabas y volvías a Israel. Además Jehová te ha dicho, Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás sobre Israel príncipe. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo con ellos alianza en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces el rey y los suyos fueron a Jerusalén, al Jebuseo que habitaba en la tierra, el cual habló a David diciendo, Tú no entrarás acá si no echares los ciegos y los cojos, diciendo, No entrará acá David. Empero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, ¿Quién llegará hasta las canales y herirá al Jebuseo y a los cojos y ciegos a los cuales el alma de David aborrece? Por esto se dijo, Ciego ni cojo no entrará en casa. Y David moró en la fortaleza y púsole por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Millo para adentro. Y David iba creciendo y aumentándose, y Jehová Dios de los ejércitos era con él. E Hiram, rey de Tiro, envió también embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros, y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había ensalzado su reino por amor de su pueblo Israel. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y naciéronle más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samua, y Sobab, y Natán, y Salomón, e Ibar, y Elisúa, y Nefeg, y Jafia, y Elisama, y Eliada, y Elifelet. Y oyendo los filisteos que habían ungido a David por rey sobre Israel, todos los filisteos subieron a buscar a David, lo cual como David oyó, vino a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y extendiéronse por el valle de Rafaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y Jehová respondió a David, Ve, porque ciertamente entregaré los filisteos en tus manos. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David y dijo, Rompió Jehová mis enemigos delante de mí, como quien rompe aguas. Y por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, los cuales quemó David y los suyos. Y los filisteos tornaron a venir, y extendiéronse en el valle de Rafaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió, No subas, mas rodéalos, y vendrás a ellos por delante de los morales. Y cuando oyeres un estruendo que irá por las copas de los morales, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campo de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Gabaa hasta llegar a Gaza. Comentario de Matthew Henry 2 Samuel capítulo 5, versos 1 a 5. David fue ungido rey por tercera vez. Sus avances fueron graduales, que su fe pueda ser juzgado, y que él podría ganar experiencia. Por lo tanto, su reino tipificó la del Mesías, que había de venir a su altura poco a poco. Así Jesús se convirtió en nuestro hermano, tomó sobre sí nuestra naturaleza, habitó en ella para llegar a ser nuestro príncipe y salvador. Así el pecador humillado toma aliento de la relación entrañable, se aplica para su salvación, se somete a su autoridad y anhela su protección. Versos 6 a 10. Los enemigos del pueblo de Dios son a menudo muy confiados en su propia fuerza, y más seguros cuando su día caer se acerca. Pero el orgullo y la insolencia de los jebuseos animados David, y el Señor Dios de los ejércitos estaba con él. Así, en el día del poder de Dios, baluarte de Satanás, el corazón humano, se transforma en una morada de Dios en el espíritu, y en un trono en el que el Hijo de reglas David,
y trae todo pensamiento a la obediencia a sí mismo. Que Él así viene, y reclamar, y lo limpiará, cada uno de nuestros corazones, y, destruyendo todo ídolo, que Él reine en ella para siempre. Versos 11 a 16. Casa de David no era el peor, ni el menos apto para ser dedicado a Dios, por haber sido construido por los hijos de los extranjeros. Se profetizaron de la iglesia evangélica: los hijos de los extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán. Isaías 60 verso 10. El gobierno de David estaba arraigado y edificado. David se estableció rey, también lo es el hijo de David, y todos los que, a través de él, se hacen a nuestros Dios reyes y sacerdotes. Nunca tuvo la nación de Israel parecía tan grande como había empezado ahora a ser. Muchos tienen el favor y el amor de Dios, pero no lo perciben, y así quieren la comodidad de ella, pero para ser exaltado a eso, y para percibirlo, es la felicidad. David propiedad que era por el bien de su pueblo, que Dios había hecho grandes cosas para él, que podría ser una bendición para ellos, y que podrían ser felices debajo de él. Versos 17 a 25. Los filisteos no se considera que David tuvo la presencia de Dios con él. Lo que Saúl había perdido y perdido. El reino del Mesías, tan pronto como se estableció en el mundo, por lo tanto fue atacado por los poderes de las tinieblas. Los paganos rabió, y los reyes de la tierra se fijaron para oponerse a ella, pero todo fue en vano. Salmos 2 verso 1, la destrucción se volverá, ya que esto lo hizo, al propio reino de Satanás. David posee dependencia de Dios por la victoria, y se refiere a sí mismo a la buena voluntad de Dios. ¿Quieres hacerlo? La garantía de que Dios nos ha dado la victoria sobre nuestros enemigos espirituales, nos debe animar en nuestros conflictos espirituales. David esperó hasta que Dios se movía, se agita, pero no hasta entonces. Fue entrenado en dependencia de Dios y su providencia. Dios cumplió su promesa, y David no dejó de mejorar sus ventajas. Cuando el reino del Mesías iba a ser establecido, los apóstoles, que eran de derribar el reino del diablo, no debe intentar cualquier cosa, hasta que recibieron la promesa del Espíritu, que vino con un estruendo del cielo, como de un corriendo, el viento que soplaba. Hechos 2 verso 2. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.